La presentación de una guía sobre diversidad sexual que ofrece ciertas recomendaciones sobre cómo abordar la temática en el salón de clase, en el ámbito de estudio. Para hablar sobre este tema está Jaime Clara. Jaime, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Jaime? Bien, venés con un tema nada fácil, muy discutido esta semana. Exactamente, y además no es un tema nuevo, porque en algún momento ya se había hablado. Lo cierto es que se conoció la semana pasada a través de una publicación del semanario Búsqueda, pero esto se presentó el 20 de junio. Allí hubo una reunión de justamente la asociación Llamale H, la directora de Centros MEC, gente del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, que presentaron esta guía, que en principio se presentaba como una guía para centros educativos, pero es una guía que la asociación Llamale H lo pone a disposición de la gente que quiera tenerlo como guía. ¿Y en qué consiste esta guía, Jaime? Consiste en tratar la temática de la diversidad sexual. Esto se va a distribuir también, y es importante aclararlo, a nivel de centros educativos. O sea, si bien el objetivo no es una herramienta docente exclusivamente, pero sí puede servir también para docentes. Niños y adolescentes son los destinatarios de esta guía. Parten de la base los realizadores de este trabajo, de esta publicación, que de nada sirve ocultarse, de nada sirve no asumirse, de nada sirve estar dentro del armario, como se dice. Jaime. Entonces, una de las formas de reconocerse es justamente tratar de mostrarse. Para ellos una cosa es esconderse y otra cosa es sentir el orgullo de. Eso es lo que se dice en uno de los capítulos justamente de esta guía. ¿Qué edades son las que va dirigida la guía? Desde los 3 y 4 años hasta los 15. Hasta los 15. En ese abanico. Hay distintas actividades. Y más allá, sí, bueno, pero eso, más allá de todo lo que se propone es que los profesores les expliquen... Hablen de la sexualidad. ¿Pero de la propia? Puede ser de la propia también. Claro, porque por ahí pasa un poco el punto de discusión, ¿no? Se ha dicho acá, se le está diciendo a los docentes que vayan a la clase a decirle a sus alumnos, no es eso lo que... No es eso, no es eso. Pero sí que se hable con libertad del asunto. Porque en general asumen que quien es gay, lesbiana, transexual, etcétera, no suele hablar de estos temas. Y lo que se pretende es que tengan herramientas para hablar de... ¿Perdón? No, porque una duda que llevó después de todo esto es decir, los heterosexuales, sí, o sea, los profesores, los maestros, a sus alumnos, ¿se presentan como heterosexuales y les hablan de sus hijos, de su esposo, de su esposa o de su cónyuge o no? No, o sea, porque... digo, yo tengo mi opinión vinculada al tema de la intimidad. Yo creo que la intimidad es... La propia definición de intimidad es algo privado. Y, digamos, hay que ver si exactamente el ámbito de un salón de clase es el ámbito adecuado para hablar de las intimidades del docente. Digamos, ahí es donde yo... ¿Y qué dice de cómo encarar este diálogo justamente con los niños? Bueno, por ejemplo, una de las cosas es ver un video que se realizó en España en el año 2008, donde un niño va vestido de rosado con la ropa de sus hermanas a la escuela. Y mostrar ese video. Se llama Vestido Nuevo. Vestido Nuevo, exactamente. Y a partir de allí, discutir, hablar. Ese es el video. Y a partir de allí, discutir sobre esta experiencia, sobre este trabajo. Parten de la base los realizadores que lo no dicho, las acciones y omisiones, comunican y educan. Entonces, ellos parten de la base que no hablar de ciertos temas también están generando la cultura de la discriminación. Bien. Bien, entonces, por ese lado, es que esta es una de esas herramientas que se propone para trabajar. También se menciona que para niños de 3 y 4 años se les hable, por ejemplo, del reconocimiento del cuerpo, lo que significa tocarse, lo que significa la masturbación, y que si bien se debe hacer en lugares discretos como los dormitorios, pero hablar libremente en clase de estos temas. Otro dato que se les pide otra idea que se sugiere es no esperar a que los niños o adolescentes pregunten. Encarar desde el adulto, no voy a llamarlo solo docente para que no quede claro que es solo para el nivel escolar o liceal, que el adulto encare el tratar ciertos temas, que no se tratan normalmente. E insisten desde lo que significa también la diversidad de que ese docente pueda ser integrante del colectivo LGTB. Claro. Jaime, una guía similar se había presentado en el 2014 y no fue autorizada por la ANEP. ¿Qué diferencias hay? Bueno, lo que pasa es que
con respecto a aquella y a esta es que no pasa por los sectores técnicos de la educación. En el otro momento la ANEP no la había autorizado. Se presentó y no la había autorizado, se retiró de circulación. Bien. Lo curioso de este caso es que en la presentación la directora de los centros MEC, Glenda Rondán, hizo un discurso. Inclusive ahí estamos viendo, esto es en la sala Alba Roballo del piso 9. Fue la presentación. Exactamente, del Ministerio de Educación y Cultura. Ahí está hablando Glenda. Ella está hablando Glenda Rondán. Pero increíblemente, el martes pasado, antes de ayer, el Ministerio de Educación y Cultura dijo que no tiene nada que ver con esta publicación. Y en el semanario Búsqueda, que lo tenía hoy Juan Miguel, Glenda Rondán dice que ella se enteró por la prensa de esta publicación. Pero estaba en el lanzamiento. Bueno, está hablando en el lanzamiento. En la página, en una página, ¿qué página es? El semanario Búsqueda. Acá, en la página 15. En la página 15 de Búsqueda, Glenda Rondán dice que ella se enteró por la prensa. Es más, dijo que la ministra también se enteró por la prensa. Es muy curioso porque estamos viendo que está hablando. Ahora, es más, permíteme una cosita. Sí. Es más, dijo Federico Graña, que es uno de los que está al lado allí de Glenda, dijo que se siente congratulado del apoyo de los centros MEC en esta guía. Entonces no queda nada claro cuál es la responsabilidad oficial. Bien, ¿y los maestros cómo han reaccionado, Jaime? Los maestros reaccionaron en rechazo a esta propuesta. ¿Por qué? Porque dice que estos son temas personales, los maestros no están para hablar de temas personales en clase y rechazaron esto. Pero claro, los maestros cuando emitieron su declaración, la Federación Uruguaya de Magisterio, lo hicieron cuando todavía no estaba claro si esto era una herramienta pedagógica por parte del MEC hacia los docentes, que no lo es. Que no lo es, por eso, que no lo es. Pero también llama la atención que se despegue tanto el Ministerio de Educación y Cultura cuando en su propia casa se presentó. Pero esto también generó otra polémica, que fue la del ex director de Educación, Juan Pedro Mir, con uno de los directores del MIDES, Andrés Scagliola. Ahí estamos viendo los tweets. Por ejemplo, Andrés Scagliola, en el medio de la polémica, dijo: los niños no necesitan ser defendidos por sus maestros gays o lesbianas, a quienes miran en general sin prejuicios de adultos. Para Juan Pedro Mir, la intimidad es un derecho del asunto. Creo que aquí se vulnera la laicidad. Y es interesante porque Juan Pedro Mir involucra el tema de la laicidad en este tema. Alguien está haciendo bandera con esto, ¿no? Exactamente. A los niños no les importa lo que hacen sus maestros en su intimidad, dice Juan Pedro Mir, en coincidencia con lo que decía la Federación de Magisterio. Uy, se sumó ahí Sotelo. Sí, nadie no propone, se pierde una. Nadie propone tratar intimidad. Lo que se dice es que las docentes no tienen por qué esconderse. Nadie dice que se escondan, simplemente hay temas que corresponde o no tratarlos, ¿no? Sobre todo en el aula, claro. Ese es el tema. Ese es el punto medio. Es parte de quien es como persona y el sistema presiona para ocultarlo o silenciarlo. Honestamente, yo no tengo claro que el sistema esté presionando u ocultando. Yo creo que de estos temas en general no se está hablando. El asunto es un ámbito pedagógico, como un salón de clase, en términos de experiencias personales e íntimas. ¿Es el ámbito para eso? Lo pregunto. No Bien, y se lo vamos a trasladar esta pregunta porque tenemos justamente en el móvil a la psicóloga infantil Fanny Berger y tenemos dudas con respecto y justamente la pregunta que hacía Jaime Clara. Buenos días, Fanny, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿es el ámbito, la sala de clases? ¿Los maestros están preparados para abordar estos temas? No, no es el ámbito, porque hay un valor que se ha perdido que es la privacidad. O sea, todos tenemos derecho, y es buena, la privacidad. Entonces, no es relevante al aula que un maestro cuente, tampoco que oculte su identificación sexual. No agrega, porque si el chico, porque creo que es aplicable de 10 a 15 años, tiene prejuicios o tiene otro tipo de problemas, porque el maestro diga yo soy homosexual o lesbiana, no agrega. Entonces no es el ámbito, realmente. Me parece que nos vamos de un extremo al otro. De estar en el closet a decirlo en un ámbito que no es relevante. El tema, Fanny, es cómo encarar, y no solo a nivel de los adolescentes, porque esta guía está pensada también para niños de 3 años para arriba también. El tema es si la conformación o el tratamiento de determinados temas a esas edades
deben venir por parte de la familia, pero también de... No, y si esa edad también lo pueden interiorizar. Exactamente. Entonces, ¿cómo debe ser el proceso de aprendizaje desde niños tan pequeños, 2 y 3 años para arriba, de estos temas? Si es el ámbito familiar, si es el ámbito escolar, si es el ámbito liceal, ¿cuál es el camino que se debe recorrer? El ámbito familiar es el aconsejable. Hay padres que les cuesta y hay colegios y escuelas que tienen proyectos. Entonces, la persona encargada puede ser un psicólogo, un maestro que, bueno, se ha capacitado. Si el chico tiene 3, 5 años, empieza a mostrar el cuerpo humano, a nombrar las partes por su nombre, luego cómo nacen los chicos, y hablar, por ejemplo, de la homosexualidad, el lesbianismo. Yo creo que primero tenemos que hacer un largo recorrido, tenemos que saber si el niño entiende estos y si se respeta el mismo, respeta sus límites corporales, qué pasa en la familia, y ahí sí se puede hablar, pero no es el maestro en el aula el encargado. Tienen que ser proyectos bien pensados, con un objetivo claro que creo que lo tiene, pero el tema acá es el cómo, que creo que es un problema también muy común en Uruguay. ¿Cómo? Entonces, salir del closet hacia el aula tampoco es el lugar. Son proyectos que pueden empezar. Hay países donde ya en la etapa preescolar hay encargados de mostrar el cuerpo humano, la anatomía, la fisiología. Entonces cada año se va agregando, según la madurez emocional y cognitiva del niño, más conocimientos. A los 10 años, a los 9, a los 8, entienden que es un homosexual. Pero no es un maestro que tiene que decir lo que es él, porque un maestro o profesor heterosexual tampoco dice su identificación sexual. No claro. creo que ¿A ayude. qué edad, Fanny, a qué edad el niño se puede cuestionar o no ser homosexual, heterosexual, bisexual? ¿En qué momento está preparado para darse cuenta? Bueno, es un largo proceso. Los estudios dicen que ya a los 6 años el niño ya definió su identificación sexual. El tema que muchas veces el niño, bajo presiones de los padres que no lo aceptan, lo esconde. Entonces claro, es un largo proceso. Hay adultos que te dicen, yo a los 6 años, a los 5, a los 8, me daba cuenta que me gustaba, por ejemplo, jugar con muñecas, un varón, que me gustaban los varoncitos. Ahora, el darse cuenta viene de la mano de la aceptación, y acá puede ser un proceso de años. Su hogar, depende de muchas variables. Pero digamos que a los 6 años ya está definido. La conciencia puede tardar muchos años, sí. Pero a los 6 años, a los 7, entienden lo que es un homosexual. Porque te dicen, son 2 nenes, 2 varones juntos, o 2 nenas. Claro. Ya a los 7, 6 años ya entienden. Bien, y en el caso de que Lo que les cuesta más es asumir su propia identificación sexual. Y en el caso de que sea encarado, como dice aquí, bueno, no tiene por qué ser obligatorio, pero sea encarado en un salón de clase, ¿cómo debería ser? Mirá, primeramente, yo no leí la guía, pero no es en el salón de clase. O sea, en el salón de clase la maestra, que tiene bastante hoy en día para enseñar, tendría que ser una persona, no sé, un psicólogo, puede ser un educador capacitado, ¿por qué no? Bueno, con otro tipo de actividades, la persona capacitada no tiene que no tiene que decir lo que es él o ella, porque no agrega. Bien, y ahora se da porque nosotros ya estamos un poco crecidos y ninguno recordaba, por lo menos en el salón de clase o en el recreo, hablar justamente con las maestras o algo y preguntarle, o que la maestra encontrara, no sé, enseñándote en alguna de las materias que te está enseñando, que te contara su vida privada, que te dijera si era casado o no, si estaba casada con un hombre o con una mujer, si tenía hijos, qué le gustaba comer. O sea, en realidad en qué momento... La vida privada no está muy presente. Claro, ¿en qué momento se puede dar ese diálogo donde en realidad la maestra sienta que le está ocultando algo al alumno, cuando en realidad en general no es algo que se esté diciendo? Claro, eso ahí está. Depende del niño y de la maestra y del vínculo. O sea, hay maestras que son más introvertidas o más distantes, y hay chicos también que son más extrovertidos, más invasores, más curiosos. A mí me parece que cada uno tiene que defender sus límites y el derecho de cada integrante de decir su vida privada. O sea, la maestra sabrá cómo decirlo. No tiene por qué ocultarlo, pero ella o él
fijan los límites. Eso no agrega al desarrollo sexual del niño. ¿Ves? Que una maestra diga o no diga... No agrega nada. Importa los vínculos en el hogar, respeto, porque el niño puede tener una identificación heterosexual, pero tiene que aceptar a un amigo homosexual. Entonces ahí, ¿qué pasa en la casa? ¿Se respeta al diferente? ¿O cómo hablan los padres de otras personas? ¿Discriminación, identificación sexual, peso por las creencias religiosas o políticas? Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Clave, exacto. Fanny Berger, muchísimas gracias por este móvil. Grande Fanny, Gracias a ustedes. Chao. Hasta Encantada. luego, un beso Chao. grande. Chau, chau. Hasta luego. Muy bien, bueno, Chao, chao. Jaime, Bueno, gracias el más por crecidito traer- soy yo, ¿no? De Bueno, todos estos. estamos todos creciditos ya, Jaime.